La sentencia de los líderes nazis en Nuremberg. El proceso y los desafíos. El metraje que has estado viendo es real, sin editar, y representa uno de los registros visuales más significativos de la justicia en la posguerra. Estas imágenes capturan el momento solemne pero histórico en el que los líderes nazis, arquitectos de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad, enfrentaron el juicio en los procesos de Nuremberg. Este evento no fue solo un juicio, fue un punto de inflexión que sentó las bases del derecho internacional moderno y redefinió la rendición de cuentas en tiempos de guerra. Los juicios de Nuremberg, un hito en la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados enfrentaron un desafío monumental: hacer justicia a las víctimas del Holocausto y los crímenes de guerra nazis. La solución fue la creación del Tribunal Militar Internacional, TMI, con sede en Nuremberg, Alemania, una ciudad que había sido un bastión simbólico del régimen nazi. Estos juicios marcaron la primera vez en la historia que un tribunal internacional procesaba crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Representantes de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia colaboraron para desarrollar un marco legal sin precedentes, estableciendo el principio de que los individuos, y no solo los estados, podían ser responsabilizados por violaciones del derecho internacional. Los cargos y los acusados. El Tribunal Militar Internacional presentó 4 cargos principales contra 24 altos mandos del régimen nazi: crímenes contra la paz, planificación y ejecución de guerras de agresión en violación de tratados internacionales. Crímenes de guerra. Violaciones a las leyes de la guerra, incluyendo el trato inhumano a prisioneros y civiles. Crímenes contra la humanidad, genocidio, esclavitud y deportaciones masivas. Conspiración para cometer estos crímenes. La planificación sistemática de estos actos a nivel gubernamental y militar. Entre los acusados estaban figuras clave como Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Rudolf Hess y Albert Speer. Cada uno tuvo un papel fundamental en la maquinaria del Tercer Reich, y su juicio reveló en detalle cómo operaba la estructura del terror nazi. El proceso judicial, un desafío sin precedentes. Los juicios comenzaron el 20 de noviembre de 1945 y se extendieron casi un año, hasta el 1 de octubre de 1946. La complejidad del proceso planteó enormes retos legales, logísticos y éticos. Retos legales. El tribunal estableció definiciones formales de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La Fiscalía debía probar no solo la existencia de estos crímenes, sino la responsabilidad directa de los acusados en su planeación y ejecución. Se usaron documentos capturados, testimonios de testigos y pruebas audiovisuales que mostraban los horrores de los campos de concentración. Retos logísticos. Coordinar un juicio de tal magnitud en la devastada Alemania de posguerra fue un desafío. Nuremberg había sido bombardeada, por lo que hubo que construir instalaciones temporales para las audiencias, oficinas de documentación y celdas de máxima seguridad. Además, el juicio se llevó a cabo en 4 idiomas: inglés, ruso, alemán y francés, lo que requería un sistema de traducción simultánea, algo nunca antes visto en un tribunal. Retos éticos. El juicio no estuvo exento de críticas. Algunos argumentaron que era una forma de justicia de los vencedores, mientras que otros cuestionaban la legalidad de juzgar actos que, en ese momento, no estaban tipificados como crímenes bajo el derecho internacional. Para contrarrestar estas críticas, el TMI enfatizó el carácter sin precedentes de los crímenes nazis y la necesidad moral de establecer una base legal
para prevenir futuras atrocidades. El veredicto. Justicia en marcha. El 1 de octubre de 1946, tras meses de testimonios y deliberaciones, el tribunal emitió su fallo. Las sentencias fueron diversas y provocaron un intenso debate. Pena de muerte. 12 acusados, incluyendo Göring, Ribbentrop y Hans Frank, fueron condenados a la horca por su papel en la planificación y ejecución de los crímenes del régimen nazi. Cadena perpetua. 3 acusados, entre ellos Rudolf Hess, recibieron cadena perpetua. Prisión de 10 a 20 años. 4 acusados recibieron penas menores. Absueltos. 3 acusados fueron absueltos, una decisión que generó controversia, pero que también demostró la imparcialidad del tribunal. Las dificultades de la ejecución de sentencias. El cumplimiento de las sentencias no estuvo exento de complicaciones. Hermann Göring se suicidó en su celda la noche anterior a su ejecución, ingiriendo una cápsula de cianuro. Las ejecuciones del 16 de octubre de 1946 fueron torpes y prolongadas, con problemas técnicos que hicieron que algunos de los condenados murieran de manera agónica. Las reacciones al veredicto fueron mixtas. Para muchos, la pena de muerte fue demasiado indulgente en comparación con la magnitud de los crímenes. Otros argumentaron que los juicios les dieron demasiada dignidad a criminales que habían perpetrado genocidio en una escala sin precedentes. El legado de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg no solo castigaron a los culpables, establecieron principios jurídicos que siguen vigentes en la actualidad. Gracias a Nuremberg, surgieron avances fundamentales en el derecho internacional. La creación de los convenios de Ginebra, que establecieron normas más estrictas sobre los derechos de los prisioneros de guerra y los civiles en conflictos armados. El establecimiento de la Corte Penal Internacional, CPI, encargada de juzgar crímenes de guerra y genocidios en el mundo contemporáneo. La base legal para los juicios por crímenes de guerra en Ruanda, la ex Yugoslavia y otros conflictos internacionales. Un vistazo a la historia. El metraje que has estado viendo no es solo un testimonio de la justicia en acción, sino un recordatorio de la determinación de la humanidad por enfrentar el mal y buscar la verdad. La sentencia de los líderes nazis en Nuremberg no fue el final de la historia, sino el inicio de un esfuerzo global para garantizar que crímenes como estos nunca vuelvan a repetirse.